Muy buenos días chicos del tercer año de secundaria. Vamos a comenzar con nuestra segunda clase de física. El tema es análisis dimensional 2. Vamos a recordar un poco nuestra parte teórica. La semana pasada hablamos un poco de las magnitudes y vimos además que estas se separaban en dos, en magnitudes fundamentales y en magnitudes derivadas. Y además cada una de ellas tenía su propia ecuación dimensional. Como por ejemplo la ecuación dimensional de la longitud era L, la ecuación dimensional de la masa era M, la ecuación dimensional del tiempo era T, la ecuación dimensional de la temperatura era θ, la ecuación dimensional de la intensidad de corriente era I, la ecuación dimensional de la intensidad luminosa era J y la ecuación dimensional de la cantidad de sustancia era N. Estas me permitían a su vez poder obtener las ecuaciones dimensionales de las magnitudes derivadas, tales como el área, el volumen, la velocidad de la aceleración. Todas ellas se pueden calcular en función de estas otras. ¿Te das cuenta? Mira, acá las ecuaciones dimensionales fundamentales son las que van a generar las ecuaciones dimensionales de las derivadas, ¿sí? Ahora, ¿qué propiedades presentan estas ecuaciones dimensionales? Primera propiedad. Si yo tengo la ecuación dimensional de un producto donde uno de ellos es una constante, o sea, es un número real, y la otra es una magnitud, pues simplemente será la ecuación dimensional de la magnitud. Prevalece la magnitud, el número real desaparece. Segundo, si tengo la ecuación dimensional de una magnitud elevado a un exponente, entonces se puede calcular como la ecuación dimensional de esa magnitud y todo ello elevado al mismo exponente. O sea, el exponente sale de la ecuación dimensional, ¿sí? Tercera magnitud, si yo tengo suma de dos magnitudes y calculo su ecuación dimensional y a su vez están elevado a un exponente, entonces va a ser igual a la ecuación dimensional de la primera magnitud elevado a ese exponente y a su vez también va a ser igual a la ecuación dimensional de la segunda magnitud elevado al mismo exponente. Esto lo vamos a entender mejor cuando hablemos acerca del principio de homogeneidad. Ahora, las ecuaciones dimensionales de elementos que carecen de dimensión, que son tales como los ángulos, las funciones trigonométricas, los logaritmos, de cualquier número real en general, se dice que son adimensionales estos. ¿Por qué? Porque su ecuación dimensional es 1, o sea, la unidad. Ejemplo, si tengo la ecuación dimensional de 45, 45 es un número real, es 1. La ecuación dimensional del seno de 30, el seno es una función trigonométrica, entonces, o una razón trigonométrica, entonces su ecuación dimensional es 1. Ecuación dimensional del logaritmo de 2, logaritmo de 2 es una cantidad constante, él también vale 1. Ecuación dimensional de 60 grados también vale 1. ¿Sí? Ahora, si yo tengo exponentes que están afectando a una magnitud y calculo su ecuación dimensional, ustedes tienen que recordar que este exponente debe ser una cantidad real, ¿no? Podría ser tal vez entero, podría ser también racional. Entonces, como estas son cantidades reales, cantidades constantes, estos exponentes, su ecuación dimensional de ellos también tiene que ser la unidad. ¿Está bien? Cada vez que tú quieras calcular la ecuación dimensional y no te den el valor del exponente, un dato es que tú calcules la ecuación dimensional de ese exponente y debe ser igual a 1. Quinta propiedad. En las operaciones dimensionales, o sea, cuando yo opero magnitudes dimensionales, magnitudes con su ecuación dimensional, se debe cumplir una regla importante con respecto a la adición y sustracción. Por ejemplo, yo tengo la ecuación dimensional de la longitud, ahí está. Acá también la ecuación dimensional de la longitud y ecuación dimensional de la longitud. ¿Qué pasa si yo sumo L más L más L? Ah, profesor, 3L. No, no es 3L. Longitud más longitud más longitud es longitud. ¿Está bien? Por ejemplo, metros más metros más metros, ¿qué me dan? Metros, ¿cierto? Ya está. Si yo resto también ocurre lo mismo. Yo digo masa menos masa menos masa. Profesor, masa con masa se eliminan. No, no se eliminan. Simplemente queda la masa. ¿Está bien? Entonces, siempre que yo opere magnitudes de una, o ecuaciones dimensionales de una misma magnitud, el resultado va a seguir quedando esa magnitud. No es que se vayan a adicionar más o se vayan a eliminar. Vamos ahora a un principio importante que es el de homogeneidad dimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo opere magnitudes aparentemente desconocidas y estas magnitudes están verificando una fórmula física, entonces todas las magnitudes que están involucradas en ello formando términos deben tener la misma dimensión. O sea, miren, si tengo a menos b al cuadrado igual a c sobre d, vamos a separarlo por términos, ¿sí? El primer término sería a
el siguiente término sería bs al cuadrado y el siguiente término sería c sobre d. ¿Está bien? Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular la ecuación dimensional de cada uno de ellos. Ecuación dimensional de A sería, ahí está, igual a la ecuación dimensional de b al cuadrado e igual a la ecuación dimensional de c sobre d. O sea, miren, la ecuación dimensional de este primer término debe ser igual a la ecuación dimensional de este segundo término e igual a la ecuación dimensional del tercer término. ¿Sí? Entonces, si hubiese más términos por acá, una suma de una magnitud e, también su ecuación dimensional tendría que ser igual a ellos. ¿Sí? A ver, veamos esto en un ejemplo. Me dan una fórmula física. Me dicen que h es igual a más b por t más c por t al cuadrado, donde h representa la altura y t representa el tiempo. Me piden las dimensiones de a, b y c, siendo a, b y c magnitudes, porque si no fuesen magnitudes no tendrían dimensión. Entonces miren, yo lo que puedo hacer acá es identificar cuántos términos tengo en este lado. Tengo un término, dos términos, tres términos, y en el otro lado de la igualdad tengo uno solo. Como he encontrado cuatro términos, entonces yo tendría que decir que estos cuatro términos tienen que ser iguales. ¿Por qué? Debido al principio de homogeneidad, no te olvides. Eso nos dice que no importa la cantidad de términos que hayan, todas ellas tienen que tener la misma dimensión. Entonces sería la ecuación dimensional de h, del primero, debe ser igual a la ecuación dimensional de a, igual a la ecuación dimensional de b por t, igual a la ecuación dimensional de c por t al cuadrado, ¿sí? Entonces yo tendría una cuádruple igualdad, ¿sí? Tengo cuatro elementos que son iguales. Entonces ustedes pueden decidir cómo van a igualar. Por ejemplo, yo puedo igualar el primero con el segundo, puedo igualar el segundo con el tercero, el primero con el segundo, el primero con el segundo, el primero con el tercero y también el primero con el cuarto. Entonces estaría igualando el primero con cada uno de ellos. Pero se podría igualar el segundo con el tercero, sí. El tercero con el cuarto también, no importa porque los cuatro son iguales. Siempre va a salir lo mismo. ¿Y por qué he igualado siempre con el primero? Ah, porque el primero es una magnitud conocida y su ecuación dimensional la conocemos. Ajá, ya, entonces ecuación dimensional de h, que es L, sería igual a la ecuación dimensional de A. Miren, ¿y qué nos están pidiendo a nosotros? Las dimensiones de A, B y C. Por lo tanto, yo tengo la ecuación dimensional de A. Si yo igualo ahora el primer término igual al tercero, sería ecuación dimensional de h igual a ecuación dimensional de b por t. Ecuación dimensional de h, L. ¿Por qué? Porque h es altura. Altura es una longitud. Eso sería igual a la ecuación dimensional de b, que no conocemos, por la ecuación dimensional de t. Pero t, ¿qué cosa es? El tiempo. ¿Y su ecuación dimensional quién es? T mayúscula. Entonces, este tiempo pasa a dividir a L. Mira, quedaría L sobre T. Ahí está. Pero eso, ¿cómo se puede escribir? ¿Recuerdas qué tenías que hacer? Si el T, para que suba, tenías que cambiarle el signo de su exponente. ¿Cuál es el exponente acá del T? 1, 1 positivo. Y cuando sube su exponente C, cambia. O sea, quedaría LT a la menos 1. A ver, entonces, ahora vamos a igualar el primer término con el cuarto. Ecuación dimensional de HCl igual a ecuación dimensional de C por T cuadrado. Similar, ¿cierto? Ecuación dimensional de C por ecuación dimensional de T al cuadrado. Propiedad, chicos, ecuación dimensional de T al cuadrado del T es del tiempo, mayúscula, y este exponente 2 sale, ¿cierto? Quedaría al cuadrado. Entonces la ecuación dimensional de C sería el T cuadrado pasa a dividir otra vez, mira, por acá otro ejemplo, quedaría L sobre T al cuadrado. ¿Cómo escribimos esto? Sería L, y de nuevo, chicos, miren, el T va a subir, y si el T sube, este exponente 2 tiene que cambiar de signo, o sea, quedaría menos 2, por eso quedaría L por T a la menos, y así encontraríamos la ecuación dimensional de A, de B y de C. Muy bien, pasemos a ver ahora nuestra parte práctica, los ejercicios, ¿sí? Pregunta número 1, dice, calcular la ecuación dimensional de K en la ecuación homogénea. Si es homogénea, quiere decir que esta ecuación presenta las mismas magnitudes, o sea, a este lado de la igualdad y a este otro lado de igualdad deben dar como resultado una magnitud común o una unidad común. Veamos cómo resolvemos. Pero primero nos dicen que P vale presión, equivale a la presión, D es la densidad y H es la profundidad. ¿Está bien? Listo, recordamos ello. A ver, veamos la solución. Nos dice que K es igual a P por D por H. Vamos a aplicar nosotros las ecuaciones dimensionales de cada una de estas magnitudes.
¿sí? Ahora, yo sé que tal vez es complicado recordar la ecuación dimensional de la presión, de la densidad, ¿cierto? Por acá está la listita, miren, para que te acuerdes. P, ¿qué cosa era? Presión. Entonces buscamos la ecuación dimensional de la presión, ¿qué es? Ah, mira, es ml a la menos 1, t a la menos 2. La ecuación dimensional de la densidad, ¿qué es? Mira, es m por l a la menos 3. Entonces vamos a utilizar estas dos ecuaciones dimensionales y las vamos a reemplazar. Ecuación dimensional de K es lo que nos piden, por eso le está quedando igual. Será igual ecuación dimensional de la presión, mira, la presión es todo L, por la ecuación dimensional de la densidad y por la ecuación dimensional de la profundidad. Chicos, la profundidad es una medida de longitud, por lo tanto le pongo L. ¿Está bien? Listo, ahí está. Entonces vamos a separarlo. Ahí está. La presión, su ecuación dimensional, densidad y de la profundidad, que es una longitud. Ahora solamente tendríamos que operar. Todas aquellas que tengan misma base, ahí está, por ejemplo m y m, recuerda que si yo estoy multiplicando, sus exponentes se tienen que sumar. Quedaría 1 más 1, ¿cierto? Y de la longitud, ¿qué pasaría? Mira, te tendrías menos 1 y menos 3. Al sumarlos, se quedaría menos 1, menos 3. Y por acá tengo un L más 1, ¿cierto? Ahí está. El T, en cambio, no tiene con quién operar, se quedaría T a la menos 2, así como está. Operando, chicos, ¿qué nos quedaría entonces? M al cuadrado, porque es 1 más 1, por L a la menos 2, tú operas menos 1, menos 3 más 1, menos 2, y por T a la menos 2. Listo, esa sería nuestra respuesta a esta pregunta. Veamos qué nos dice la número 2. Nos dice calcular la dimensión de x, sabiendo que x es igual a 8 veces mg logaritmo de 12. M es la masa, g es la aceleración de la gravedad. A ver, resolvamos. Igual que en el caso anterior, lo que tienes que hacer es aplicar las ecuaciones dimensionales a todos ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que la ecuación dimensional de x va a ser igual a la ecuación dimensional de 8, a la ecuación dimensional de m, a la ecuación dimensional de g y a la ecuación dimensional del logaritmo de 12. ¿Por qué el logaritmo de 12 está junto? Ah, porque él es una operación y tiene que estar aplicado al 12. Entonces, recordemos que las ecuaciones dimensionales de una cantidad real es 1, ¿cierto? Y la ecuación dimensional del logaritmo también es 1. Entonces, esas vamos a simplificarlos. Pero también recordemos que si tenemos por acá m que representa la masa, su ecuación dimensional sería m mayúscula. Y tenemos g que representa la aceleración de la gravedad, por lo tanto su ecuación dimensional está acá también de nuevo en nuestra tablita, sería L por T a la menos 2. ¿Listos? Entonces reemplacemos. Ya habíamos mencionado que la ecuación dimensional de 8 era 1 y la ecuación dimensional del logaritmo de 12 es 1. Simplemente lo podemos eliminar, no contar con ellos. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Ecuación dimensional de x sería igual del 8, su ecuación dimensional es 1, del logaritmo de 12 también es 1, de la masa es m y de la gravedad es L por T a la menos 2. Ahí tenemos, ¿sí? Listo. Ahora, entonces, lo único que tienes que hacer es multiplicar, pues m por L por T a la menos 2. ¿Se pueden multiplicar ellos? No se pueden operar más porque tienen distintas bases. Entonces, esa sería nuestra respuesta. ¿Listos? Pregunta número 3. Nos piden identificar la dimensión de x. A ver, primero vamos a identificar dónde está de x. X está dentro, está acá, ¿cierto? Esta paréntesis. Y este paréntesis está siendo afectado por el coseno. Entonces, veamos la resolución, chicos. Miren qué nos espera. A es igual a K coseno de 2πx por t. Recordemos algo. El coseno se aplica, o es una razón trigonométrica que se aplica a un ángulo, ¿sí? Y tú recuerda que los ángulos tienen una ecuación dimensional igual a 1, ¿no? Eso lo hemos visto ahí en la propiedad. Entonces quiere decir que este ángulo es ángulo porque está siendo aplicado por una razón trigonométrica del coseno. Este ángulo, su ecuación dimensional tiene que ser igual a la unidad. A ver, entonces pongamos por acá, ecuación dimensional de 2pi por x por t es igual a 1. Aplicando la ecuación dimensional a cada uno de ellos y separándolos, quedaría ecuación dimensional de 2, ecuación dimensional de pi, ecuación dimensional de x y ecuación dimensional de t. Todo ello es igual a 1. Chicos, pero por acá tenemos ecuación dimensional de 2, es un número, también vale 1, ¿cierto? Ecuación dimensional de pi, también vale 1. La ecuación dimensional de x es lo que nos están pidiendo. Y la ecuación dimensional de t, si t es tiempo, su ecuación dimensional, ¿qué sería? T mayúscula. Eso vale 1. Entonces 1 por 1 sigue siendo 1. Quedaría ecuación dimensional de x por t igual a 1. ¿Qué pasa con este t? Pasa a dividir, ¿cierto? Entonces nos quedaría ecuación dimensional de x igual a 1 sobre t. Este t tiene que subir, pero cuando sube su exponente, que es más 1, cambia a menos 1. Y ya tendríamos la ecuación dimensional de x y habríamos terminado. Pasemos a la número 4.
nos dice la distancia d se define como d igual a v elevado a la x por t elevado a la y, donde v es velocidad, t es tiempo. Me piden calcular el valor de x más y. Chicos, a ver, miren, d se escribe como v por x por t a la y, ¿cierto? Entonces, ecuación dimensional de d sería igual ecuación dimensional de v elevado a la x por ecuación dimensional de t elevado a la y. O sea, cada uno de estas magnitudes le vamos a calcular su ecuación dimensional. ¿Está bien? Reemplacemos. ¿Cuál es la ecuación dimensional de d? D es distancia. ¿La distancia qué es? Una longitud, por lo tanto su ecuación dimensional es L. Ecuación dimensional de la velocidad, esto ya sabes tú, es L por t a la menos 1, pero está elevado al exponente x, mira. Luego tienes ecuación dimensional de t elevado a la y, entonces quedaría t elevado a la y. Chicos, este exponente x, ¿qué tiene que hacer? Tiene que afectar a cada una de estas magnitudes, ¿cierto? Así. Entonces te quedaría L es igual a L a la x por t a la menos x, porque quedaría menos 1 por x, t a la menos x, ¿cierto? Por t elevado a la y. ¿Qué hacemos por acá? Lo que encontramos es producto de potencias con bases iguales. Entonces este producto genera que estos dos exponentes se tengan que sumar, ¿cierto? O sea, quedaría menos x más y o y menos x. Pero por acá tenemos adelante de todo ello L a la X. Entonces, chicos, si decimos que L es igual a L a la X por T a la Y menos X, ¿qué deberíamos establecer? Miren, a este lado de la igualdad solamente hay L. En este otro lado, en cambio, hay L a la X por T elevado a la Y menos X. Chicos, eso quiere decir que este L que está acá a la izquierda debe ser igual a L que está a la derecha. Pero para que ellos dos sean iguales, a pesar que las bases lo son, sus exponentes también tienen que ser lo mismo. ¿Cuál es el exponente del L acá? 1, por lo tanto ese 1 tiene que ser igual a x, ¿sí? Entonces 1 es igual a x y ya tendríamos su valor correspondiente. Pero por acá te das cuenta que en este lado de la igualdad no hay t, ¿cierto? Pero en este lado sí. ¿Cómo hacer para que este t se elimine? Pues t tendría que estar elevado a un exponente 0. ¿Por qué? Porque t a la 0 es 1. Y para que y menos x sea 0, entonces tendrían que ser iguales. Y como ya sabemos que x vale 1, y también valdría x, y eso también sería 1. Por lo tanto, nos están pidiendo el valor de x más y esto sería 2. ¿Sí? Listo. Pasemos a la pregunta número 5 y la última pregunta de nuestros ejercicios. Me piden calcular el valor de ecuación dimensional de a sobre b. Chicos, esto recuerda que también se puede escribir así, como ecuación dimensional de a sobre la ecuación dimensional de b. ¿Está bien? También lo podremos separar así. Entonces calculamos cada uno por separado y luego los dividimos. Veamos la resolución. Sabiendo que E es fuerza, T es tiempo y S es área. Resolución. A ver, E es igual a por T cuadrado más B por S. Apliquemos su ecuación dimensional a cada uno de ellos. Ecuación dimensional de E, ecuación dimensional de AT al cuadrado y ecuación dimensional de BS. Chicos, pero ¿qué debe cumplirse acá? Cierto que debe cumplirse que estos tres tienen que ser iguales. Principio de homogeneidad, hemos visto que hay tres términos, entonces sus ecuaciones dimensionales de estos tres términos tienen que ser iguales. ¿Está bien? Ecuación dimensional de E, ecuación dimensional de AT al cuadrado y ecuación dimensional de BS tienen que ser iguales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a igualar y de dos en dos, como lo vimos en el ejemplo anterior. Entonces vamos a igualar estos dos primeros. Ecuación dimensional de E es igual a ecuación dimensional de A por ecuación dimensional de T al cuadrado. Ya separándolo, aplicando la ecuación dimensional a cada uno de ellos. ¿Cuál es la ecuación dimensional de E? E es la fuerza. Su ecuación dimensional, ¿quién sería? MLT a la menos 2. La ecuación dimensional de A no lo conocemos y la ecuación dimensional de T, que es el tiempo, es T mayúscula y está al cuadrado. ¿Qué pasa con este T cuadrado? Va a pasar a dividir. Entonces quedaría que la ecuación dimensional de A es igual a MLT a la menos 2 sobre T a la menos 2. Chicos, ¿qué debe pasar acá? Este 2 que se encuentra acá debajo va a subir. ¿Sube con qué exponente? Con exponente menos 2, ¿cierto? Y se tiene que sumar con este otro menos 2, o sea quedaría menos 4. Por eso se dice que la ecuación dimensional de A es MLT a la menos 4. Ya tenemos la ecuación dimensional de 1. Pasemos a hacer ahora la siguiente igualdad. Mira, vamos a igualar el primero con el tercero. O sea, ¿por qué no igualar el segundo con el tercero? También lo podrías haber hecho. Pero creo que en este lado hay una ecuación dimensional de una sola magnitud. No tendríamos que operar mucho. Entonces reemplacemos. Ecuación dimensional de E, que vale la fuerza, sería MLT a la menos 2. Eso sería igual a la ecuación dimensional de B,
por la ecuación dimensional de S, que es el área, que vale L cuadrado. Nuevamente este L cuadrado pasa a dividir, la ecuación dimensional de B quedaría MLT a la menos 2 sobre L al cuadrado. Chicos, ¿qué debe pasar acá? Se deben restar, ¿cierto? L es 1 y L es 2, quedaría M L1 menos 2 menos 1 por T a la menos 2. Ya tenemos la ecuación dimensional de B, pero ahí no termina, ¿cierto? Porque nosotros nos están pidiendo ¿qué cosa? La división, nos están pidiendo la división de esas ecuaciones dimensionales. Entonces por acá la ecuación dimensional de A es MLT a la menos 4 y la ecuación dimensional de B es ML a la menos 1 T a la menos 2. A ver, por acá, chicos, acá ha habido una pequeña confusión. Ya está, entonces quedaría MLT a la menos 4 sobre ML a menos 1 T a la menos 2. Recuerda, mira, las M se simplifican. Entonces quedaría acá 2. Ya está, quedaría L cuadrado T a la menos 2, ¿cierto? Listo, y eso sería nuestra respuesta. Muy bien. Bien, chicos, entonces esto ha sido todo. Recuerda que te vas a llevar unos pequeños ejercicios para que practiques en tu casa. Y muchas gracias por tu atención.